Hola, me alegra darte la bienvenida a mi canal, Mundo de Historias. Tengo muchas historias de vida interesantes que quiero compartir contigo. Disfruta escuchando. Mónica era una joven criada y educada por su abuela. Esta se esforzaba por brindarle todo lo posible a su nieta, ya que ésta quedó huérfana a una edad temprana. No tenía otros parientes, así que la señora López, sin dudarlo, se llevó a la niña consigo. Mónica era tranquila y talentosa. Todos en el jardín de infantes la adoraban porque participaba con entusiasmo en todas las actividades infantiles y recitaba poesía. Mónica terminó la escuela y luego la universidad con honores. Disfrutaba de estudiar, tomar apuntes y sumergirse en el mundo de la ciencia. Después de sus estudios, consiguió un trabajo a tiempo parcial en una cafetería local, donde conoció a Vito. La abuela se oponía a que su nieta trabajara, pero luego aceptó su decisión. A Mónica no le gustaba quedarse quieta y quería que no les faltara nada y vivir bien. Vito se enamoró inmediatamente de Mónica. Siempre le decía que era amor a primera vista. A pesar de que el padre de Vito era una figura influyente en la ciudad y tuvo éxito en sus emprendimientos, no era una buena persona. Muchos le temían porque no se detenía ante nada para alcanzar sus objetivos. Sin embargo, su hijo era lo opuesto. Vito no se fijaba en las hijas de padres adinerados, ya que solo buscaban diversión y dinero. Quería encontrar a una chica sensible, de buen corazón, que lo entendiera y lo amara desinteresadamente. Y tuvo la suerte de encontrar a Mónica. La señora López al principio se oponía a la relación, expresando sus preocupaciones a su nieta. Pensaba que Vito podía lastimar a Mónica y luego abandonarla. Pero Vito no escuchaba a nadie. Cortejaba a la chica con encanto, le regalaba flores, pronto después de conocerse, le hizo una propuesta. Estaban felices mientras se preparaban para la boda. Mónica se compró el vestido de sus sueños desde la infancia, y Vito se encargó de la organización del restaurante. Sin embargo, en el día que debía ser el más feliz de sus vidas, ocurrió una tragedia. Su automóvil tuvo un accidente de camino desde el lugar de la ceremonia. Mónica estaba sentada en la parte trasera y ni siquiera tuvo tiempo de asustarse. El impacto fue justo en su lado. La llevaron de urgencia al hospital. Su abuela, el novio y el señor Franco, el padre del novio, estaban junto a la sala de cuidados intensivos. La señora López lloraba e histérica. Vito, por otro lado, miraba constantemente su reloj. Le parecía que había pasado una eternidad desde que se llevaron a Mónica. Se levantó y quiso entrar en la unidad de cuidados intensivos para obtener noticias, pero su padre lo detuvo. ¿A dónde crees que vas? No puedes entrar ahí. ¿No ves que incluso hay un letrero que dice que la entrada es solo para personal médico? Le reprochó su padre, visiblemente enojado. Él era el único que permanecía tranquilo y no mostraba ninguna emoción. Pero ya ha pasado 1 hora y media. ¿Por qué está tardando tanto? Al menos alguien podría salir y decir si todo está mal o todo está bien. Ya estoy cansado de sentarme aquí y esperar. No, debo ir y averiguar todo. Allí no podrás ayudar en nada. Así que siéntate y cálmate. No vayas a mostrar tu valentía aquí. ¿Por qué estás tan tranquilo sentado? Se sorprendió Vito. ¿Realmente no te preocupa en absoluto? Vito, cálmate. Intentaba tranquilizar al chico la abuela de Mónica, quien también necesitaba ayuda. Le daba miedo incluso pensar que algo malo le sucediera a su nieta y que no la salvaran. Son solo emociones. Cada uno las expresa a su manera. Lo mío es profesional, respondió el señor Franco, siempre mantengo la calma. Al hacer aquí pánico, no ayudarás a tu prometida en nada. Ella ya es mi esposa. Sí, lo siento, el señor Franco se retorció la boca. Él estaba en contra de este matrimonio y consideraba a Mónica completamente indigna como pareja para su hijo. Quería que se casara con la hija de una persona influyente. El señor Franco buscaba beneficios prácticamente en todo. En primer lugar, para él. El médico salió de la sala de cuidados intensivos después de 30 minutos.
Estaba notablemente agitado y lucía cansado. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo está Mónica? Vito se levantó de su asiento. No podía quedarse quieto. Tiene una lesión cerebral traumática abierta. En la colisión, sufrió daños en los órganos internos, pérdida de sangre extensa, fractura de huesos faciales. Lamentablemente, las perspectivas son desalentadoras. Aún no puedo decir con certeza, pero lo único claro es que necesita una operación de emergencia. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué significa todo esto? Vito no podía contener sus emociones por la preocupación, así que le respondió al médico con irritación. La paciente está en una condición muy grave, dijo Nicholas, el cirujano del hospital, con calma. No puedo garantizarle que sobreviva. Su estado es realmente grave, pero soy optimista y siempre trato de creer en lo mejor. La señora López se sentó en la mesa y comenzó a llorar aún más fuerte. El padre de Vito se acercó a ella y comenzó a consolarla. No se preocupe, la calmaba el señor Franco, lucharemos por su vida. No se preocupe por los gastos, yo me haré cargo de todo. Mi niña, mi nietecita. ¿Por qué le ha sucedido esto? ¿Cómo voy a vivir sin ella ahora? Si no sobrevive, no lo soportaré. Doctor, por favor, haga todo lo posible para que ella sobreviva. Lamentablemente, las posibilidades son muy escasas, continuó el cirujano, pero haremos todo lo posible y en nuestras manos, es verdad. Doctor, le habló el señor Franco al cirujano, si necesitan medicamentos costosos, llámenme de inmediato. Aquí está mi número, le entregó el médico una tarjeta de visita, yo me encargo de todos los gastos, así que hagan todo lo posible para salvar a Mónica. Sí, por supuesto. Y espero que recuerde que la existencia de su hospital me la debe a mí, recordó el señor Franco al médico. Claro, lo recuerdo. Nicolás no mostró sus emociones. Hace unos años, el señor Franco logró que demolieran el edificio médico. En su lugar, quería construir un gran centro de entretenimiento. Le gustaba que hubiera un pequeño bosque de árboles de pino cerca. El lugar era atractivo, así que el señor Franco decidió que nadie lo detendría para obtener el permiso. Pero Nicolás siempre luchaba por la justicia. Organizó protestas para evitar la demolición del edificio médico. En el lugar se encontraban las áreas pediátricas y para adultos. Aquí se salvaban vidas. Organizó una verdadera revuelta que todos los canales locales comentaron y los periódicos escribieron. Finalmente, el señor Franco fue al hospital para reunirse personalmente con Nicolás. Acordaron que no insistiría en demoler el hospital, pero Nicolás le estaría agradecido por eso. Si alguna vez necesitaba ayuda o apoyo, el cirujano tendría que cumplir su solicitud. Nicolás recordaba muy bien al señor Franco. De hecho, esperaba nunca tener que recurrir a él. Pero luego ocurrió un accidente. La señora López seguía llorando y ya no tenía fuerzas para contener sus emociones. Lo que escuchó le apretó el corazón. ¿Te sientes mal?, preguntó el médico acercándose. Me duele un poco el corazón, aquí, señaló la abuela de Mónica, el doctor, por favor, te lo ruego. Ayuda a mi nieta. Yo ya soy vieja, no necesito ayuda. Que me vaya de este mundo, pero ella debe quedarse viva. No diga tonterías. Voy a traerte agua y una pastilla. Ayudará a aliviar el ataque. El médico regresó en un par de minutos y le entregó agua y 2 pastillas. ¿Qué es esto?, preguntó la señora López. Una pastilla para el corazón y la otra te calmará los nervios. Señora López, le dijo el padre Vito, no se preocupe, esta es la mejor clínica de la ciudad. No traje a Mónica aquí en vano. Son verdaderos profesionales, así que todo estará bien, ni siquiera lo dude. La señora López tomó las 2 pastillas. Vito, lleva a la señora López a casa. Necesita descansar un poco. De todos modos, hoy no dejarán entrar a nadie a ver a Mónica. Vete, saldré enseguida. Vito llevó a la anciana y la guió hacia la salida. Justo en la puerta, ella recordó que olvidó su bolso.
Vito, olvidé mi bolso. Espera, ahí están todas mis cosas y las llaves de mi apartamento. La señora López regresó. Siéntate, yo mismo traeré todo, dijo Vito. El joven intentó hacer que la anciana se sentara, pero ella no lo escuchó. No, no es necesario, hijo, yo misma. La señora López regresó a la habitación, y Vito salió a la calle para tomar un poco de aire fresco. Estaba en estado de shock y aún no entendía completamente lo que estaba sucediendo. A veces pensaba que simplemente estaba soñando. Se despertaría y todo volvería a estar bien, como antes, pero la realidad era cruel. Hoy planeaban pasar este día juntos, recordar cada momento y disfrutar de ser ahora marido y mujer. Vito quería llevar a Mónica al mar después de la boda. Era verano, hacía mucho calor afuera. Era un momento perfecto para descansar en la costa. Vito quería viajar por el país en coche mientras la chica aún no tenía pasaporte internacional. Esto debería haber sido una sorpresa para ella. La señora López caminaba por el pasillo. Agarraba su corazón periódicamente, que le punzaba con un dolor agudo. Cuando estaba a punto de girar hacia la sala de cuidados intensivos, escuchó una extraña conversación entre el señor Franco y el cirujano. Se detuvo automáticamente. Le intrigó, así que decidió escuchar de qué hablaban. ¿Vas a realizar la operación o será otro médico?, preguntó el señor Franco. Su voz era amenazante. Hablaba en voz baja para no llamar la atención sobre ellos. Sí, yo. ¿Y qué quieres?, respondió Nicolás. Miraba al hombre con seguridad. No le tenía miedo en absoluto, al contrario, despreciaba a las personas que buscaban beneficios o que iban directo a su objetivo sin preocuparse por nadie. Bueno, necesitas asegurarte de que la chica no sobreviva. Espero que entiendas lo que quiero decir. Haz algo durante la operación. ¿Estás bromeando? Nicolás no podía contener sus emociones. Sin darse cuenta, gritó esas palabras y comenzó a mirar a su alrededor. No, ¿crees que soy un payaso? Lo repito una vez más, si no lo entiendes. Como médico, debes hacer todo para asegurarte de que la chica no sobreviva durante la operación. No sé qué puedes hacer allí, pero nadie debe darse cuenta. Esta conversación debe quedarse entre nosotros. Pero estás pidiendo lo imposible, el doctor se indignó. Nunca antes le habían hecho tales peticiones. Por lo general, la gente pasaba noches cerca de la unidad de cuidados intensivos, suplicando que salven a su ser querido, pero esto era todo lo contrario. La señora López escuchó una extraña solicitud del padre Vito. En ese momento, su corazón comenzó a latir aún más fuerte. La anciana comenzó a ahogarse de rabia. Después de todo, ella le había advertido a su nieta que entre personas como ellos no había personas buenas. Sentía que algo malo iba a suceder, su peor sospecha. Quería salir y armar un escándalo, pero su corazón comenzó a doler. La abuela de Mónica se desplomó y perdió el conocimiento. El médico escuchó eso y fue a ver qué sucedió. Cuando vio a la anciana, gritó: «Ayuda, rápido, a alguien le está yendo mal». Nicolás se acercó a ella y comenzó a levantar a la anciana. Ella era pesada. A sus gritos sacudió una enfermera. «Vamos, más rápido, llama a ayuda. Necesitamos llevarla a la unidad de cuidados intensivos. Su pulso está muy débil». El señor Franco se acercó al médico. «Espero que hayas entendido mi solicitud. Si no lo haces, atente a las consecuencias. No te aconsejo que te enfrentes a mí, porque tengo mucha influencia y buenas conexiones. Recuérdalo cuando estés haciendo la operación». En las noticias ya habían comenzado a mostrar un informe desde el lugar del accidente. Verónica, la amiga de Mónica, estaba en casa con sus padres y estaba almorzando. No fue a la boda porque ella y sus amigas estaban peleadas. Cuando Verónica vio a Vito, de inmediato le gustó. Muchachos solían perseguirla, así que no estaba acostumbrada a que a alguien no le gustara. Verónica siempre estaba acostumbrada a conseguir lo que quería.
Sus padres eran personas acomodadas y siempre trataban de darle lo mejor a su hija. Pero Vito estaba seguro de su elección y no prestaba atención a nadie más. Por eso, Verónica le dijo a Mónica en una de las conversaciones que debería dejar a Vito, que él jugaría con ella y la dejaría. Pero Mónica no quería escuchar nada, porque entre ellos había un amor verdadero. Las chicas discutieron. Mónica acusó a Verónica de envidiarla y de no querer alegrarse de que ahora ella fuera feliz. En las noticias, mostraron un informe desde el lugar del accidente. Un joven con un micrófono describía los detalles de la terrible tragedia. Verónica escuchó el apellido y el nombre de su amiga. No puede ser. Mamá, ¿tienes el control remoto? Ponlo más fuerte, no se escucha nada. ¿Por qué estás tan nerviosa? Preguntó su madre y subió el volumen para que se escuchara mejor. El hombre contaba que el accidente ocurrió durante el día. Un camión que iba por la carretera de circunvalación perdió el control y se salió al carril contrario. Chocó contra la caravana nupcial. La más afectada fue Mónica López, la novia, que ahora se encuentra en el hospital en estado grave. Verónica escuchaba las noticias y no podía creer lo que oían sus oídos. ¿Realmente están hablando de su amiga? Pero no podía ser una coincidencia que hubiera dos personas en la ciudad con el mismo apellido y nombre, además de casarse el mismo día. Seguro que es sobre su amiga, pero era difícil creer que algo así pudiera suceder en la vida, pensó Verónica para sí misma. El hombre en el resumen de noticias agregó que este debía haber sido el día más alegre y feliz para los recién casados, que se convirtió en una terrible tragedia. Por ahora, no se sabe nada sobre el estado de la chica. La llevaron en ambulancia en estado muy grave. Los demás participantes en la caravana de bodas salieron asustados y con heridas leves. Verónica tenía sentimientos encontrados al escuchar esto. Por un lado, realmente le daba lástima a su amiga, pero luego recordó su pelea. No. ¿Realmente algo así pudo pasarle a Mónica? Ella nunca se alegraría. ¿Vas a ir al hospital? Preguntó la madre de Verónica. Después de todo, sucedió una tragedia. Debes apoyar a la abuela de Mónica, eran amigas a pesar de ser personas completamente diferentes. Dios mío, qué pesadilla. ¿Por qué le pasaría algo así? No lo sé, por ahora no tengo ganas de ir a verla. ¿Qué pasó? ¿Pelearon? Sí, así es. Simplemente somos demasiado diferentes. Tenías razón, mamá, nunca te escuché. Siempre te lo dije, pero tú pensabas que mamá te aconsejaba cosas malas. Tengo mucha más experiencia en la vida, entiendo mejor a las personas. El padre de Verónica se levantó de la mesa y se dirigió hacia la salida. ¿A dónde vas? Preguntó Verónica. Voy a llamar a la señora López. Tal vez necesiten ayuda. Siempre les he ayudado. Ni siquiera puedo imaginar cómo la anciana va a lidiar con todo esto. ¿Qué estás pensando? Se indignó la madre de Verónica. ¿Cuánto tiempo puedes ayudar a estas personas pobres? ¿Somos acaso los más ricos aquí? La familia de Mónica tiene un suegro rico. La familia Vito puede cubrir todos los gastos. Verónica comenzó a preocuparse. Si decides ayudarla, no quiero hablar más contigo. El padre de Verónica no escuchó a su hija y a su esposa. Llamó a la señora López, pero nadie respondió. Mientras tanto, en el hospital, el señor Franco y su hijo estaban sentados junto a la unidad de cuidados intensivos. Vito estaba preocupado, pero su padre estaba completamente tranquilo. Vito, ve a casa. No hay necesidad de quedarse aquí. No, papá. Necesito saber qué le pasó a mi esposa. Esto es innecesario. Necesitas descansar. No eres tú mismo. No entiendo, ¿por qué sigo vivo y ahora Mónica está luchando por su vida? Simplemente una combinación de circunstancias. El impacto golpeó la puerta trasera. Es bueno que te sentaras adelante. Debería haber estado junto a Mónica. No digas tonterías. Si algo te hubiera pasado, nunca me lo hubiera perdonado.
Ve, necesitas ir a casa y descansar, y yo me quedaré aquí. No lo entiendo, papá. No puedo irme. Eres terco, igual que tu madre. Ve, no te preocupes. Si se sabe algo, te llamaré. Vito decidió que su padre tenía razón. Estaba en shock. Después de la ceremonia de bodas, planeaban ir a su primera sesión de fotos como familia. Mónica llevaba un vestido espléndido, así que Vito decidió sentarse en el asiento delantero. Ni siquiera podía imaginar que algo pudiera pasarle a su esposa. El señor Franco se quedó sentado cerca de la unidad de cuidados intensivos. Comenzaron a llegar llamadas a su teléfono, pero él no quería hablar con nadie. Puso el teléfono en modo silencioso. En la unidad de cuidados intensivos, donde estaba Mónica, la enfermera trajo sus análisis y los resultados del examen que se realizó de manera urgente. Aquí, mírelos, dijo la enfermera. Estaba muy preocupada. El cirujano tomó el informe en sus manos y comenzó a revisarlo. Un momento, dijo a la enfermera, necesito alejarme por un par de minutos. Salió al pasillo, donde estaba el señor Franco, y se acercó a él. El hombre le entregó dinero al médico. ¿Qué es esto? Tómelo de inmediato, dijo el médico. Olvídese de las formalidades. Tome el dinero. Espero que haya hecho todo. No necesito su dinero. Me llegaron los resultados del examen de su futura nuera. ¿Y qué hay allí? Está esperando un hijo. Aquí, puede verlo usted mismo. El médico le entregó los resultados del examen a señor Franco. Él no entendía nada en los informes médicos, así que ni siquiera los miró. De todos modos, no entiendo nada de esto. Dígame, ¿es seguro que Mónica está embarazada? Sí, no puede haber errores. Entonces, tengo una pregunta así, en su estado actual, ¿podrá dar a luz a un bebé sano? Puede ser, pero las posibilidades son pequeñas. En la práctica médica, ha habido casos así, pero son excepcionales. Hay riesgos. Está bien, entonces hagan todo lo posible para que mi nieto nazca sano. El médico no continuó hablando con el señor Franco. En su mente, constantemente se preguntaba por qué le pidió que Mónica no sobreviviera a la operación. Le intrigaba mucho porque no quería darle a su futura nuera la oportunidad de luchar por su vida. Cuando el cirujano entró en la habitación, todo estaba listo para la operación. El señor Bolívar, el cirujano, comenzó la operación. Cuando terminó, la enfermera gritó: «Señor Bolívar, rápido. La paciente está perdiendo el pulso. Insuficiencia pulmonar. Conéctenla a la ventilación», dijo el médico. En la unidad de cuidados intensivos, todos empezaron a moverse frenéticamente. «Llamen al señor Márquez», gritó el señor Bolívar, rápido. Nicolás se puso los guantes, revisó los instrumentos. Los indicadores en el dispositivo comenzaron a disminuir bruscamente. Detención cardíaca. ¿Qué hacer? La enfermera empezó a entrar en pánico. Calma, no entremos en pánico. Inyecten adrenalina. La enfermera administró medicamentos por goteo y todos observaron los indicadores en el monitor. Pero la situación seguía siendo la misma, no había pulso. Así está bien, dijo Nicolás, vamos a reiniciar el corazón, rápido. Descarga. En el monitor, apareció el pulso. Él suspiró aliviado. Eres un mago, simplemente, dijo el jefe de médicos. No te desanimes de inmediato. Después de todo, la vida de una persona está en juego, y la chica también está embarazada, respondió Nicolás. ¿Por qué no me lo dijiste de inmediato? ¿No entiendes que puede haber consecuencias para el bebé? Lo entiendo, pero siempre hay esperanza hasta el último momento. Entonces me iré. Todavía tengo una operación programada. Tú te las arreglas perfectamente. Cuando me retire merecidamente, quiero que me sustituyas. No digas tonterías, todavía tienes que trabajar y trabajar. En el pasillo, Vito apareció de nuevo.
El señor Franco suspiró pesadamente. ¡Qué terco eres! Te pedí que descansaras. No puedo. No puedo irme a casa sabiendo que Mónica está completamente sola aquí. En ese momento, la puerta se abrió y apareció el médico en el pasillo. Nicolás tenía el rostro pálido. El señor Franco temía que algo hubiera sucedido con el bebé. Por ahora, no quería compartir esa noticia con su hijo. Vito estaba ansioso. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Cómo está Mónica? ¿Hay noticias? Vito apretaba los puños nerviosamente. El médico guardaba silencio. Habla, dilo como es. Estamos preparados para todo, dijo el señor Franco. La operación fue exitosa. Logramos reiniciar el corazón, hay posibilidades de que la paciente sobreviva. Su condición está estabilizada por ahora, pero sigue siendo crítica. Gracias. Gracias, doctor. Vito suspiró aliviado. Pero no te alegres demasiado pronto. La paciente está en coma. ¿En coma? Pero, Mónica saldrá del coma, ¿verdad? Díganme que mi esposa se despertará. Entiendan, está en un estado de coma de tercer grado. Nadie puede decir con certeza si podrá salir de él. Todo lo que queda es esperar y confiar en lo mejor. Lo siento mucho, pero por ahora, los pronósticos son así. Vito empezó a llorar. El señor Franco miró a su hijo, devastado por el dolor, y lo abrazó. No te preocupes, hijo, todo saldrá bien. Doctor, ¿y si Mónica no despierta del coma? ¿Realmente quieres saberlo? Sí, asintió Vito. Con un coma prolongado, hay áreas del cerebro que comienzan a morir. Este proceso se vuelve irreversible. No podremos detenerlo. Lamento decirlo, pero debo irme. ¿Necesitan ayuda? Preguntó el señor Bolívar, mirando a Vito, que tenía un hematoma en el rostro. No, doctor. Gracias. Estoy bien, respondió Vito. Gracias de nuevo. ¿Cuándo puedo visitar a mi esposa? Vengan mañana, dijo el señor Bolívar antes de irse. Hijo, vámonos a casa. Todos necesitamos descansar adecuadamente. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Cómo podemos descansar mientras Mónica está completamente sola aquí? Si te desmoronas de esta manera, no le ayudarás en nada. Por ahora, lo único que podemos hacer es esperar que mejore. El señor Franco tomó a su hijo del brazo, y se dirigieron a casa. Durante todo el próximo mes, Vito visitó a su esposa en el hospital todos los días. El estado de Mónica seguía siendo crítico. No despertaba. El señor Franco pagaba por su tratamiento, como prometió. También ayudó con los funerales de la abuela de Mónica. Después de un mes, Verónica decidió visitar el hospital. Sabía que Mónica estaba en estado crítico, pero solo se atrevió a hacerlo después de 4 semanas. Verónica se acercó al hospital y vio al señor Franco, quien estaba a punto de irse. Al reconocerlo como el suegro de su amiga, decidió acercarse. Buen día, saludó Verónica. ¿Puedo hablar con usted por un momento? Sí, por supuesto, pero no la conozco. Mi nombre es Verónica. Soy amiga de Mónica. Quería saber cómo está. ¿Puedo visitarla? Es extraño, no la he visto aquí antes. Sí, no pude venir antes. Solo tuve la oportunidad ahora, mintió Verónica. No quería hablar sobre su disputa con Mónica, especialmente por Vito, así que llevó frutas como regalo. ¿Cómo está ella? ¿No lo sabes? Mónica está en coma. ¿En coma? ¿Todo este tiempo? Sí, pero todos creemos que se recuperará. ¡Qué horror! ¿Y Vito? Oh, ahora está pasando por un momento muy difícil. Pasa días enteros en el hospital. Realmente me preocupa por él. No es el mismo en absoluto. Entiendo, debe ser difícil para él también. ¡Qué tragedia en el día de la boda! ¿Conoces a Vito?
Preguntó el señor Franco. Era más que simple curiosidad. Verónica era una mujer atractiva. Sí. Mónica nos presentó, pero no hemos hablado mucho. Pregunto porque Vito está pasando por un periodo muy difícil en este momento. Necesita apoyo. Un amigo que pueda compartir su dolor. Creo que podrían llevarse bien. Además, eres muy simpática y hermosa. No creo que ahora sea el momento adecuado para hacer amigos. Todo lo que quiero es que mi amiga se recupere. Me siento muy culpable frente a ella. Lo ves por ti misma, pero estaría encantado si consideras mis palabras. No puedo influir en Vito, pero tú podrías. Él necesita pensar en el futuro, en su trabajo, y está perdiendo el tiempo sentado junto a Mónica. ¿Cómo puedes decir eso? Lo siento, pero tengo que irme. Verónica estaba sorprendida por la oferta del padre de Vito. No sabía que podía ser tan materialista. Después, Verónica descubrió la habitación de Mónica y subió a visitarla. Cuando entró, su corazón se apretó. Su amiga estaba completamente vendada y conectada a varios dispositivos. A través de uno de ellos, se le suministraba oxígeno. Las lágrimas comenzaron a caer involuntariamente de los ojos de Verónica. No esperaba ver tal imagen. Vito estaba sentado junto a Mónica, sosteniendo su mano. Hola, dijo Verónica tímidamente al acercarse. ¿Qué haces aquí? Vine a visitar a mi amiga. ¿Y por qué no estabas aquí antes? ¿Solo ahora recordaste que tienes una amiga? Antes no pude. ¿Hay alguna predicción de que se recuperará? Sí, siempre hay esperanza. Creo que mi esposa estará bien. Verónica entendió que las frutas que trajo eran inútiles. Las dejó cerca de la entrada. Traje frutas, pero no sabía que las cosas estaban tan mal. ¿Podrías pedirle a la enfermera que las dé a otros pacientes? Está bien. También podrías averiguar cómo está tu amiga. No seas tan malo. No soy responsable de lo que le sucedió a Mónica. ¿Cómo estás? ¿No ves? Estoy aquí todo el tiempo, con la esperanza de que Mónica salga del coma. ¿Puedo venir a visitarla? Quiero redimirme por no haber venido a verla durante tanto tiempo. Me siento muy culpable. Ven. ¿Hay algo que necesiten? ¿Alguna ayuda? No, mi padre se hizo cargo de todos los gastos. ¿Y la abuela de Mónica? ¿Viene? La extraño, siendo la única nieta. ¿Realmente no lo sabes? La abuela de Mónica falleció. Tuvo un ataque al corazón y no pudieron salvarla. Cuando se enteró de lo de Mónica, se sintió mal en el hospital. ¿Cómo es posible? ¡Qué horror! Verónica estaba conmocionada por las noticias. La abuela de Mónica la trató como a su nieta. Verónica no podía creer que algo así pudiera pasar. Vito, te compadezco mucho. Tienes tanto encima. Si necesitas mi ayuda, aquí tienes mi número de teléfono, llámame de inmediato. Verónica sacó la tarjeta de presentación de su padre y escribió su número en ella. Aquí tienes, le tendió la tarjeta, pero Vito ni siquiera la miró, la dejaré en la mesita de noche. Estaré encantada de ayudar si está en mis manos. No dudes en llamarme, en cualquier momento. Vito guardó silencio. Ni siquiera giró la cabeza. De acuerdo. Entonces pasaré mañana otra vez, dijo Verónica y salió de la habitación. Se sentó en su coche y se quedó en silencio durante unos minutos, mirando fijamente un punto. Vito era un joven atractivo y le gustaba. Recordó la ridícula pelea cuando comenzaron a discutir con Mónica. Verónica no podía entender por qué él no le prestó atención. Después de todo, ella tenía una buena posición, padres adinerados que la mantenían. Mónica solo tenía a su abuela, quien hacía todo lo posible por ella. Vivían modestamente. No entiendo qué pudo encontrar en ella, pensó para sí misma Verónica, es tan ordinaria. Sin casa, sin dinero.
¿Cómo esos tipos encuentran chicas tan buenas como Vito? Verónica sonrió para sí misma, encendió el coche y se fue a casa. En ese momento, el señor Franco estaba trabajando en su empresa. Tenía que lidiar con los papeles acumulados durante todo el mes. Aún se estaba recuperando de lo sucedido. No le importaba Mónica. Le era indiferente. Estaba más interesado en el niño. Golpearon la puerta de su oficina. ¿Quién es? Adelante, dijo el señor Franco con firmeza. Era una figura visible en la ciudad, y no era fácil acceder a él. Todas las reuniones estaban programadas. ¿No te molestó? Apareció George en la puerta. Era el asistente del señor Franco, más bien su mano derecha. George cumplía todas sus órdenes. El último mes lo pasó en la región vecina para no llamar la atención sobre sí mismo. Finalmente, has vuelto, te he echado mucho de menos, dijo el señor Franco. Espero que todo se haya arreglado aquí. Por supuesto. Te preparé tu honorario por el trabajo bien hecho. Puedes decir que es una obra maestra. Hicimos todo lo posible. Espero que Vito esté bien. Por supuesto, él se asustó un poco. Un par de contusiones menores, pero nada importante. Ya han sanado como si nada hubiera pasado. Excelente. ¿Y su prometida? He oído por las noticias que estaba en el hospital en estado grave. Sí, es verdad, todavía está en coma. Una mujer fuerte, luchando por su vida. Bueno, no hablemos de cosas tristes. Aún necesitamos abrir una nueva sucursal en el extranjero. Creo que será un éxito. ¿Te imaginas la suerte que tuve hoy? Me encontré con la hija del señor Chávez. ¡Guau! ¡Qué suerte! ¿Y cómo fue el encuentro? Cerca del hospital. Resulta que es amiga de Mónica. Y cuando salí del hospital, ella acababa de venir a visitarla. ¿Podrías investigar toda la información necesaria sobre su familia? Creo que esta chica podría ser muy útil para nosotros. Entendido. Haré todo, señor Franco. Espero, te doy un par de días. El señor Bolívar recibió un premio por la operación realizada. Nadie quería abordar un caso tan difícil. Solo él se atrevió y se decidió por una operación complicada, que tuvo algunas dificultades. Pero al final resultó exitosa y salvó la vida de la paciente. Verónica iba al hospital todos los días. Pero no le interesaba el estado de Mónica, sino Vito, y quería gustarle. En uno de esos días, estuvo con él hasta la hora del almuerzo y luego sugirió salir a comer. Vito al principio se negó, no quería dejar a Mónica, pero bajo la presión de la chica, aceptó. Pasaron un buen rato. Verónica intentaba hacer muchas bromas. El señor Bolívar justo llegó al hospital y vio a Vito salir con la chica. George, asistente del señor Franco, preparó un expediente como prometió. Durante el almuerzo, Verónica le propuso a Vito que fueran juntos al extranjero. El señor Franco le ofreció a su padre un trato muy favorable para cooperar y abrir juntos una nueva sucursal. El padre de Verónica se convirtió en un generoso patrocinador. Sin embargo, Vito no se alegró con esa oferta. Consideraba su deber estar siempre junto a Mónica. El señor Franco y Verónica intentaron convencer a Vito todos los días de que tomara la decisión correcta, y finalmente lo lograron. El chico aceptó. Fue a ver a Mónica y le contó que iba a trabajar al extranjero, pero que la visitaría con frecuencia. Su esposa nunca salió del coma, pero Vito creía que ella lo escuchaba y comprendía. El día del vuelo, Verónica ya estaba esperando a Vito en el aeropuerto. Se retrasó un poco y Verónica ya estaba preocupada. Pensé que ya te habías arrepentido. Verónica no pudo contener sus emociones y expresó su descontento. Para ser honesto, no sé si estoy haciendo lo correcto. No puedo irme. Vito estaba de pie con su maleta. Por supuesto que estás haciendo lo correcto. Piensa en ti mismo, ya necesitas trabajar. ¿Tu padre va a pagar el tratamiento todo el tiempo? Trabajando en el extranjero, podrás ganar buen dinero,
contratar otros médicos para Mónica. Tal vez tengas razón, Vito estaba nervioso y constantemente miraba la entrada principal del aeropuerto. ¿Estás esperando a alguien más? Sí, mi padre prometió venir. Pero aún no está aquí. Y la facturación comienza pronto. Bueno, tal vez se está retrasando. No lo sé, siempre es puntual. No creo que no pueda llevarme. Dijo que su reunión terminaría antes de mi vuelo. Entonces vendrá, no te preocupes. Vito se volvió y vio a su padre que se apresuraba hacia él con una carpeta en la mano. Hola. Aquí, toma, el señor Franco le entregó la carpeta. ¿Qué es esto? Tus diplomas, certificados de capacitación. Seguramente te serán útiles. ¿Para qué es esto? Deja que esté. ¿Acaso todos estos años estudiaste en vano? Será útil, hijo. En esta vida, necesitas ser un buen y valioso empleado. Y también es importante demostrarlo. Bueno, hijo, despedidas largas son lágrimas innecesarias. Te deseo suerte en tus emprendimientos. Espero que puedas dirigir la nueva sucursal y hacerla exitosa. Creo en ti, o mejor dicho, creo en nosotros. Verónica sonrió, sabía que el señor Franco no estaba hablando del todo sinceramente. En sus ojos veía astucia, pero no podía entender qué estaba tramando realmente. El señor Franco acompañó a su hijo y regresó a trabajar. Ya cuando entró a su oficina, pudo respirar aliviado. Su plan era simple. Mónica aún no había recuperado la conciencia, pero lograron mantener el embarazo. Aunque los médicos no daban ninguna posibilidad de garantizar el desarrollo normal del bebé. El señor Bolívar estaba pensando en qué hacer en esta situación. Cada noche, después del trabajo, pasaba un par de horas en Internet, leyendo historias y casos de práctica médica. Nicolás encontró en los archivos información de que en la capital, una mujer dio a luz después de 7 meses de coma. Decidió que vigilaría a la chica y su condición. El tiempo pasó muy rápido. 6 meses después del accidente, el señor Bolívar, como de costumbre, hacía su ronda y vio que en la habitación de Mónica los dispositivos vitales dejaron de hacer ruido. Se asustó pensando que algo terrible había sucedido. Cuando entró a la habitación, Mónica estaba acostada con los ojos abiertos, mirando al techo. Al parecer, había tirado de los cables conectados. El señor Bolívar se acercó a la paciente y la miró. La chica era muy hermosa, incluso después de la lesión. Su rostro estaba marcado por cicatrices. Algunas de ellas eran muy profundas. El señor Bolívar miraba a la paciente y se entristeció al pensar que Mónica tendría que ver su nuevo aspecto. Durante todo ese tiempo, nadie más había venido a visitarla. El señor Franco estaba ocupado con sus asuntos y solo ocasionalmente llamaba al señor Bolívar para saber si el bebé se desarrollaba bien y si todo estaba bien con él. Vito todavía estaba en el extranjero trabajando. Su padre le daba una nueva tarea cada semana para que no volviera al hospital. Pensaba que de esta manera, el chico olvidaría rápidamente a su esposa. Mónica yacía inmóvil. No reaccionó cuando el médico se acercó a ella. El señor Bolívar tocó el brazo de la joven y empezó a convulsionar. Rápidamente volvió a conectar todos los dispositivos y pidió ayuda. En ese turno, el subdirector del hospital, quien escuchó los gritos del señor Bolívar, acudió de inmediato a la habitación, donde ya se encontraban 2 enfermeras. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó perplejo el señor Rico, quien era el jefe del departamento de cirugía del hospital. Señor Rico, tenemos a una paciente en coma que ha recobrado el conocimiento, pero su estado se ha deteriorado, y los indicadores han caído bruscamente. Es extraño, pero su condición se había estabilizado. ¿Qué pudo haber provocado tal reacción en su organismo? Lo más probable es la embarazada. Ya está en su 7º mes, el feto se está desarrollando, pero le está quitando mucha energía. Entonces hagamos una cesárea. Pero aún es temprano. Señor Bolívar, ¿quieres esperar a que suceda algo irreversible? Vamos a salvar a la paciente. Aún tiene toda una vida por delante.
Ella dará a luz al bebé. No, no puedo hacer esto. ¿Entiendes que es la única opción? El señor Rico comenzó a gritar al señor Bolívar y a sacudirlo por el hombro. Muy imprudente e insensato de tu parte. Solo piensa en ello, está en juego la vida del bebé y de tu paciente. Si te hiciste cargo de ella, llévala hasta el final. Preparamos el quirófano, gritó el señor Bolívar. Le hicieron la cesárea a Mónica. El bebé nació débil, con un pulso apenas audible. El señor Bolívar temía que Mónica no volviera a la conciencia. Pero sus signos vitales mejoraron. Nació una niña, a quien llevaron de inmediato a la unidad de patología neonatal. Los neonatólogos no daban ningún pronóstico sobre si la niña sobreviviría. El señor Bolívar comenzó a pensar en qué decirle a su suegro. Veía que solo le interesaba el bebé, pero no podía actuar mal con Mónica. Decidió concertar una reunión con el señor Franco. El hombre llegó por la noche. Buenas noches, señor Bolívar. ¿Cómo van las cosas? Hola. Tengo muy malas noticias para usted. ¿Qué pasó? El señor Franco palideció de inmediato. Lamentablemente, el feto dejó de desarrollarse y tuvimos que hacer una cesárea. El bebé no sobrevivió. ¿Cómo pudo suceder eso? ¿No me prometió que podrían mantener el embarazo incluso para una mujer en coma? Sí, la tecnología y la medicina modernas permiten mantener el organismo. Pero entienda que nadie puede darle una garantía del 100%. El estado del bebé también depende de otros factores. Así que acepte mis condolencias. Pero fue una medida necesaria para salvar la vida de Mónica. ¿Quieres decir que tomaste esa decisión solo para salvar la vida de mi prometida? De lo contrario, ambos no habrían sobrevivido. ¿Cómo está Mónica? Su condición es estable. Esta mañana recobró la conciencia, pero solo por un momento. Su organismo está muy debilitado. Además, la larga duración del coma afecta el estado de su cerebro. Si ella despierta, necesitará una rehabilitación muy extensa. No, no estoy dispuesto a pagar por su rehabilitación. ¿Podemos alejarnos de la puerta? El señor Franco tomó al cirujano del brazo y lo llevó lejos de las puertas. Te pagaré, pero Mónica no debe sobrevivir. Comprende, mi hijo aún es muy joven. No necesita una esposa discapacitada. No entiendo su punto de vista. Otros luchan por la vida de sus seres queridos. Y usted me sugiere que dé este paso. No lo haré. Entonces te recordaré tu deuda conmigo. ¿No fui yo quien invirtió en este hospital? Si no fuera por mis inversiones, su departamento habría cerrado hace un año, ¿no es así? ¿Me lo recordará toda mi vida? Te aconsejo que cumplas con mi solicitud, Nicolás. Eres un cirujano muy talentoso con grandes perspectivas. Deberías construir tu carrera. Pensaré en su oferta, pero no garantizo nada. Señor Bolívar no quiso continuar la conversación y regresó a su oficina. Se sentó en su silla y sus pensamientos lo absorbieron de inmediato. Por un lado, no quería involucrarse con el señor Franco. Todos sabían que era una persona lo suficientemente influyente y dura como para hacer cualquier cosa por sus objetivos. Sin embargo, tampoco quería participar en actividades ilegales. Antes de irse, decidió visitar a Mónica nuevamente. Miró el monitor, los indicadores mostraban que su condición era estable. En ese momento, se le ocurrió una idea. Al día siguiente, desde temprano, el señor Bolívar se dirigió al despacho del jefe del departamento de cirugía. Golpeó la puerta. ¿Puedo entrar, señor Rico? Tengo un asunto muy urgente. Si es urgente, pase. El hombre entró en la oficina y cerró la puerta con fuerza. Tengo una propuesta para usted. Me gustaría proponer trasladar a la paciente a otro departamento. ¿Qué paciente? ¿La que está inconsciente? Sí, exacto. ¿Y a dónde quieres enviarla? Solía hacer prácticas en el centro médico del pueblo de Albarracín. Sí recuerda.
Allí hay un médico muy competente con una gran experiencia. Creo que nuestra paciente estará mucho mejor allí. Pero necesitaríamos transferirla con diferentes documentos. No entiendo, ¿cómo diferentes documentos? ¿Por qué trasladarla? Habla claro. La situación con Mónica es muy complicada. Ayer vino su suegro y me pidió que no luchara más por su vida. ¿Cómo se puede entender eso?, preguntó el jefe del departamento de cirugía con perplejidad. Así es como se puede entender. Dijo directamente que no quieren a una inválida en la familia. Pero la paciente dio a luz a un bebé. Hay una pequeña posibilidad de que el niño sobreviva. No le mencioné nada sobre el bebé. ¿Por qué? No lo sé. Sentí que para esa pequeña niña, si sobrevive, esta decisión sería la mejor. Mónica puede recuperarse, pasar por rehabilitación. Si la niña sobrevive, tiene todas las posibilidades de ser llevada con ella, después de todo, es su madre. Bueno, aquí yo discreparía contigo. No has tenido en cuenta el hecho de que estás pidiendo que transfiera a la paciente con otros documentos. No me lo imagino. ¿Entiendes lo que nos podría pasar por esto? Entiendo todo, señor Rico. Organizaré todo y asumiré esa responsabilidad. Solo deme el permiso. Es una joven. Tiene todas las posibilidades de regresar a la vida. Ya ha recuperado el conocimiento después de tantos meses en coma. Bueno, no lo sé. Necesito pensarlo. No puedo arriesgar mi carrera de esta manera. También tengo una familia. ¿Has pensado en eso? Lo entiendo, señor Rico. Asumiré toda la responsabilidad. Simplemente no deben descubrirla. El pueblo está cerca de la ciudad, a un tiro de piedra. ¿Y si alguien la reconoce? No creo, su rostro está muy dañado. Todo está cubierto de cicatrices después del accidente. Creo que ha cambiado mucho, casi no se reconoce. ¿Y cómo cambiaremos los documentos? ¿Qué le diremos a sus familiares? ¿Qué les diremos? Que no sobrevivió después de la cesárea, y registraremos a la niña como una renunciante. No habrá problemas con el bebé. Pero con los documentos es una cuestión complicada. Si encuentras la manera de cambiarlos a nombre de otra persona, te daré mi consentimiento. Solo, señor Bolívar, si alguien se entera de esto, no tendré nada que ver. No asumiré la culpa. Entiendo. Asumiré toda la culpa si alguien se entera. No es por nada, pero a veces siento que no hay nada sagrado en las personas allí. Así que simplemente no pude pasar por alto esta situación. Ya te conozco. Siempre compadeces a todos. ¿No sería mejor ocuparse de la caridad en lugar de trabajar en el hospital? Aquí se necesita una mente fría. ¿Y ese hombre que vino aquí, no será casualmente el inversor que ayudó a que el hospital no cerrara? Sí, es él. Me arrepiento 1.000.000 de veces de haber recurrido a él. Entonces, todo está claro. ¿Entonces qué? ¿Puedo estar libre después del almuerzo? B. Solo escríbeme una explicación sobre circunstancias familiares. Por si acaso. Lo haré en media hora. Gracias, señor Rico. Sí, de nada. Siempre tienes algún problema. Y siempre me involucras en ellos. Señor Bolívar escribió una carta explicativa y la entregó al jefe del departamento de cirugía, como habían acordado. Hizo la ronda de los pacientes y luego volvió a la habitación de Mónica. No había nadie en la habitación. Señor Bolívar decidió hablar con la paciente. Sabía que las personas en coma a menudo escuchan lo que sucede a su alrededor, así que se sentó junto a la cama y comenzó a organizar sus pensamientos. Mónica, estoy a cargo de tu tratamiento. Me llamo señor Bolívar. Si me estás escuchando, no te rindas, lucha por tu vida. Debes recuperarte, ¿entiendes? El hombre miró el rostro de la chica. Ella yacía sin moverse. Señor Bolívar apenas esperó la hora del almuerzo para ir al pueblo.
cuando se acercó al hospital, notó con sorpresa que nada había cambiado desde su tiempo de estudio y práctica. El pórtico en la entrada principal era tan viejo como siempre, y al lado había bancos desgastados en los que nadie se sentaba ya. Señor Bolívar entró al hospital. Incluso el olor no ha cambiado, pensó para sí mismo, todo sigue oliendo a medicinas de manera penetrante. Es como si me hubiera subido a una máquina del tiempo y hubiera vuelto a mis años de estudiante. Se dirigió directamente a la oficina que le resultaba tan familiar. Nicolás golpeó la puerta y la abrió. Sentado detrás de su escritorio estaba el señor Hidalgo. Era el profesor que veía en Nicolás a un excelente médico. Le dijo de inmediato que le esperaba un gran futuro. Buenas tardes, señor Hidalgo. ¿Me reconoces?, preguntó Nicolás, entrando a la oficina con una amplia sonrisa. Por supuesto. ¿Qué te trae por aquí? Vine a visitarte y a hablar de algo serio. Siéntate. ¿Quieres café? Gracias, pero ya tomé en el camino. Entonces, ¿de qué quieres hablar conmigo? A Hidalgo le intrigaba saber qué traía a su graduado hasta él. Sabía que Nicolás no era de los que temían las dificultades, así que si había venido, algo le había sucedido. Señor Hidalgo, ni siquiera sé por dónde empezar. El asunto es que estoy tratando a una paciente que está en coma. ¿Y cuál es la dificultad? Se sorprendió el señor Hidalgo. Hemos abordado este tema muchas veces, si no me falla la memoria. La dificultad radica en que la paciente estaba embarazada. La historia es trágica. El día de su boda tuvo un accidente y fue ingresada en un estado muy crítico. Nadie quería hacerse cargo de ella. Antes de la operación, recibí los resultados de las pruebas y supe que estaba embarazada de pocas semanas. Su corazón se detuvo, pero logramos reanimarla. Hace 3 días, sus indicadores empezaron a bajar. Tuvimos que hacerle una cesárea. Aún no sabemos si el bebé sobrevivirá, pero esa no es la verdadera dificultad. Los familiares de esta chica pidieron desconectarla de los aparatos, porque no quieren que haya un inválido en la familia. ¿Entiendes lo que quiero decir? Lo entiendo, pero esa es su elección. Nosotros, como médicos, debemos respetarla. Entiendo que la chica ha estado en coma durante más de un mes. Pueden haber consecuencias muy graves. Y no hay garantías de que vuelva a su vida normal, incluso si ocurre un milagro. Señor Hidalgo, quisiera pedirle que la ingrese aquí. Quiero falsificar documentos para que nadie sepa que la chica está viva. Comprenda que no podré hacer lo que los familiares le piden. El señor Hidalgo guardó silencio. Bueno, ¿qué dices? Necesito pensar. Me estás proponiendo cosas no del todo legales. Creo que no necesito explicarte las consecuencias de tal decisión, ¿verdad? Lo sé, pero como médico, debo luchar por la vida de mi paciente. Ella tiene todas las posibilidades. Ya estaba recuperándose, pero su cuerpo estaba debilitado debido al embarazo. Ahora, después de la cesárea, creo que se recuperará más rápido. Nicolás, no creo que sea una buena idea. Por favor. Eres el único que puede ayudarme. El señor Hidalgo frunció el ceño y se sumió en sus pensamientos. Nicolás no presionó, porque la decisión debía ser reflexionada. El señor Hidalgo permaneció en silencio durante un par de minutos. Está bien, intentémoslo, pero te advierto de inmediato que no puedo prometer nada. Tu paciente estará bajo mi supervisión, pero necesito sus documentos y una remisión. ¿Puedes hacerlo? Sí, mañana me ocuparé de eso y lo haré todo en los próximos días. Debe ingresar con nuevos documentos. ¿De verdad, todo es tan serio? Ni siquiera te imaginas quiénes son esas personas. A veces siento que no tienen nada de sagrado en ellos. Si esto me hubiera pasado a mí, lucharía por la vida de mi ser querido. No los juzgues. Puede que no tengan los medios para pagar el tratamiento. Ese es el punto, son personas muy influyentes y acomodadas. Podrían haber seguido pagando todos los gastos. Nicolás, ¿y has pensado en qué hará tu paciente después?
Digo, si la ponemos en la seguridad social, ¿y si se recupera? ¿Qué pasará después? ¿Cómo vivirá? Por ahora, tengo una idea vaga de todo eso. Pensemos en eso después. Ahora necesitamos salvarla para que sus familiares no presenten una declaración de renuncia al tratamiento. Bien, actúa. Oh, Nicolás, siento que me jubilaré antes con todas tus acrobacias. Pero siempre has sido valiente y has luchado por la justicia. Veo que con los años tu posición no ha cambiado. El señor Bolívar sonrió y agradeció al profesor. Dijo que traería a su paciente al hospital en los próximos días. El señor Hidalgo prometió tener todo listo. Nicolás estaba contento de que todo estuviera yendo según lo planeado. Inmediatamente comenzó a preparar la documentación. Fue una tarea difícil, pero logró arreglárselas. Nicolás tuvo que entregar su bonificación, que había estado ahorrando con la esperanza de comprar un automóvil nuevo. No le importaba el dinero. No esperaba que la vida de una persona ajena le importara tanto. Los documentos estuvieron listos en 3 días. Nicolás organizó todo lo necesario y trasladaron a Mónica. Fue un momento emocionante para él. Se preocupaba por cómo soportaría el viaje, si su cuerpo resistiría esa carga, pero todo salió más que bien. Ahora a Nicolás le tocaba dar la noticia a los familiares. Llamó al señor Franco y lo citó en el hospital. Nicolás estaba nervioso. Sus manos temblaban de emoción, aunque era fuerte de espíritu. El señor Franco llegó, como prometió, por la noche. Entró a la oficina sin llamar, como si estuviera en su propia casa. Buenas noches, Nicolás hizo hincapié, pero el señor Franco no reaccionó en absoluto. Bueno, ¿cómo van las cosas? Su tono tenía un toque de arrogancia. Lamentablemente, tengo que informarle que la paciente no sobrevivió. Su organismo estaba muy débil, dejó de luchar por la vida. No la salvamos. El señor Franco no cambió en absoluto su expresión facial al escuchar estas palabras. Nicolás notó que esta noticia no le resultaba dolorosa, sino más bien lo contrario. Para él, esto era completamente incomprensible. ¿Cómo pueden las personas tratar así a sus seres queridos? Bueno, eso es bueno. Estoy contento, doctor, de que finalmente me hayas escuchado y hayas actuado correctamente. Será mejor para todos. El señor Franco se fue, y Nicolás se quedó en la oficina. Reflexionaba sobre qué hacer en esta situación. Al día siguiente, el señor Franco ordenó el servicio fúnebre. Debería tener lugar cerca del templo local, no lejos del cementerio. El señor Franco dijo que no podría asistir porque su salud estaba muy deteriorada. En realidad, no quería participar en esto. Despedirse de su nuera no le importaba. Decidió no contarle la noticia a Vito mientras trabajaba en el extranjero. El señor Franco entendía que su hijo se sentiría ofendido por un tiempo, pero pensó que sería lo mejor. No necesitaba preocupaciones y estrés adicionales. Durante el servicio fúnebre, el sacerdote notó un detalle extraño. Se acercó y, después de un minuto, los feligreses se estremecieron. El sacerdote mostró la foto de Mónica, pero frente a ellos no había una joven. Nicolás asistió al funeral. Sabía que debía controlar la situación. Cuando el sacerdote terminó el proceso, se acercó a Nicolás. Me disculpo por hacer una pregunta así, pero la chica no parece joven en absoluto. Más bien, es una mujer adulta mayor. El sacerdote estaba perplejo, todos los feligreses están susurrando entre ellos. Sí, entiendo tu sorpresa. La chica estuvo en coma durante mucho tiempo y ocurrieron procesos irreversibles de envejecimiento. Su cuerpo experimentó un estrés severo, ¿entiendes? Estoy viendo esto por primera vez, que las personas envejezcan de esta manera, y la foto da la impresión de que son 2 personas diferentes. Estás en lo correcto. Nosotros mismos estábamos sorprendidos, pero como ves, esto sucede. El sacerdote negó con la cabeza y se fue de nuevo. Los feligreses no esperaron a que terminara el entierro y comenzaron a dispersarse. Nicolás suspiró aliviado.
Pensó para sí mismo que finalmente todo había terminado. Estaba muy emocionado y ni siquiera pudo dormir por la noche debido al miedo. En sus pensamientos, repasaba los diferentes eventos que podrían ocurrir. Pero afortunadamente, el señor Franco resultó ser una persona insensible, así que no asistió al funeral. Pero la solución se encontró sola. El profesor, el señor Hidalgo, lo llamó antes del entierro y le contó que una mujer en su departamento había fallecido. Estuvo muy enferma y su cuerpo no pudo vencer la enfermedad. No tenía familiares, así que nadie la acompañaría en su último viaje. El señor Hidalgo le propuso a Nicolás esta opción, y él estuvo de acuerdo de inmediato. Estaba haciendo una buena obra por una mujer que quedó completamente sola. Todo salió perfecto. Nicolás vino al hospital para visitar a Mónica 2 días después. Inmediatamente fue a la oficina del señor Hidalgo, pero él no estaba. Luego, Nicolás descubrió en qué habitación habían colocado a Mónica y se dirigió allí. Estaba acostada con los ojos abiertos, y el profesor estaba sentado a su lado. Estaba escribiendo algo en su libreta, que siempre llevaba en el bolsillo de su bata médica. Veo que mi paciente ha recobrado el conocimiento, notó Nicolás con asombro. Ya iba a llamarte, el señor Hidalgo giró la cabeza. En su rostro se leía el orgullo de que la chica hubiera recobrado el conocimiento. Es sorprendente. Siempre pensé que después de tantos meses en coma, ya no sería posible recuperarse. Oh, erróneamente. Recuerda cuántas situaciones diferentes discutimos en la práctica. ¿Recuerdas? Bueno, ¿cómo podría olvidar? En ese momento nos enseñaste a todos con mucha severidad, temíamos olvidar todos tus ejemplos. Pero a ti intenté enseñarte más que a los demás, porque ya veía tu potencial en ese momento. Pero no me equivoqué. Mi intuición aún no me ha fallado. Debes tener un don, supongo. No un don, por supuesto, sino más bien profesionalismo. Así que, ¿qué pasará ahora con la paciente? Ha recobrado el conocimiento, pero aún no reacciona a los estímulos externos. El señor Hidalgo pasó la mano frente al rostro de Mónica. Ni siquiera pestañeó. Veo que necesita tratamiento adicional, y solo cuando su condición se estabilice, la enviaré a rehabilitación. Pero llevará tiempo. Además, según entiendo, después de la cesárea. ¿Quién tomó la decisión de dejar al bebé? Fui yo, dijo Nicolás con determinación. No dudaba de que había hecho lo correcto. Nicolás era una persona que siempre luchaba por la justicia y no temía enfrentarse a dificultades. La decisión fue apresurada. La paciente podría haber pasado por rehabilitación y recuperarse. Ahora la situación es mucho más complicada. Pero, ¿hay posibilidades? Siempre hay posibilidades, pero, ¿a qué costo? En general. El señor Hidalgo dejó de escribir en su libreta y la guardó en su bolsillo. Suspiró pesadamente. No doy ninguna posibilidad de que pueda volver a una vida normal. ¿Qué quieres decir? Es difícil prever cómo se comportará su cuerpo. Puede que no recuerde quién es ni de dónde viene, dónde nació o cómo transcurrió su vida. Pero usted mismo nos ha dicho siempre que debemos esperar lo mejor. Es cierto, pero incluso yo tengo dudas en este caso. Señor Hidalgo, no puedo creer que un profesional como usted pueda dudar. Yo confío en usted. El estado de Mónica mejoraba gradualmente. El señor Hidalgo le proporcionaba tratamiento y seguía de cerca sus progresos. Después de un mes en el hospital, ya comenzaba a levantarse, pero su memoria no regresaba. Permanecía en silencio todo el tiempo y nunca preguntó quién era ni qué hacía en las paredes del hospital. Cuando su condición se normalizó y se volvió estable, el señor Hidalgo la envió a rehabilitación, que se llevó a cabo en el complejo médico. Casi todos los días, él iba a visitarla. Mónica ya lo reconocía y lo consideraba su pariente. Cuando lo veía, incluso sonreía, pero nunca decía nada. Así pasó un año. Fuera, llovía muy fuerte. Mónica estaba sentada en una habitación oscura y miraba por la ventana. Sentía una inmensa tristeza en su alma, y veía como grandes gotas caían fuera.
Le parecía que su vida no estaba yendo bien, incluso soñaba con sueños donde estaba feliz sentada en una mesa en un apartamento desconocido. A su lado, una anciana estaba friendo panqueques y contando diferentes historias. A Mónica le parecía que la lluvia era tan solitaria y desdichada como ella misma. Mónica ya no recordaba cómo era su maravillosa vida, que cambió en un instante. Ahora, en su interior, había un vacío ilimitado. A veces sentía decepción por su vida. La casa era bastante amplia, luminosa y acogedora. Mónica fue llevada allí por el señor Hidalgo. Su hijo se fue al extranjero. Trabajaba allí como médico y construyó una excelente carrera. Volvía a ver a su padre raramente. Su esposa falleció cuando su hijo tenía 10 años. Desde entonces, el señor Hidalgo no volvió a casarse y no quería tener relaciones con nadie. Después de la rehabilitación, decidió que Mónica estaría mejor viviendo con él. La enseñó a ayudar en la casa, a limpiar y lavar platos. La chica perdió todas sus habilidades que tenía en su vida anterior. Pero al hombre le alegraba eso, ya que no tenía nietos, porque su hijo decidió dedicarse a la carrera. Y no tenía tiempo para la vida personal. Ella se estaba acostumbrando lentamente a la vida normal. El señor Hidalgo le traía libros. Vivía en un pequeño pueblo cerca del hospital. Era un área cerrada, donde todos se conocían. Mónica no salía más allá de su patio. Se sentaba junto a la ventana y miraba la carretera. Solo ocasionalmente pasaban personas, y con más frecuencia, coches. Cerca de la casa había un pequeño estanque. El señor Hidalgo dijo que nadie iba allí, todos estaban ocupados con el trabajo y venían a casa para descansar. Mónica ni siquiera intentaba ver a personas paseando por la calle por la ventana, prácticamente era imposible. En verano solía salir a menudo a la calle para leer en la hamaca. Mónica se sumergía en el mundo de la lectura y empatizaba con cada personaje. En sus fantasías, pintaba diferentes imágenes de los protagonistas según la descripción del autor. Le encantaban las novelas de amor. Mónica vio cómo un joven desconocido se acercaba a la puerta en la calle y la abría. La chica se asustó. Aparte del señor Hidalgo, nadie había venido nunca a la casa. Mónica se levantó rápidamente y corrió hacia la puerta de entrada. Giró el pestillo para cerrar la puerta desde adentro. Pero el hombre era persistente. Intentaba con todas sus fuerzas abrir la puerta, tiraba de la manija. Mónica se sorprendió, ¿de dónde tenía las llaves de la puerta y la entrada? Se escondió en el dormitorio y no salió. La chica estaba muy asustada. Después de 30 minutos, escuchó la voz del señor Hidalgo que la llamaba desde la calle. Mónica salió y abrió la puerta. Debe de haberse asustado, se rió el señor Hidalgo. Entró en la casa, junto a él estaba el joven. Miraba a la chica con gran interés. Este es mi hijo, Raúl. Vino del extranjero y no me dijo nada. Quería hacer una sorpresa, pero salió diferente. Yo le hice una sorpresa a él. Buenas tardes, sonrió el joven, no esperaba encontrar en casa a una chica tan hermosa y simpática. Papá, ¿por qué no me contaste nada? Ya te contaré todo más tarde. Esto es una historia muy larga. Mónica estuvo todo ese tiempo quieta, observando a Raúl con interés. No sabía cómo comportarse correctamente. El señor Hidalgo comprendió de inmediato ese problema y decidió intervenir. Mónica, ¿quieres almorzar o prefieres estar sola? Iré a mi habitación, dijo la chica y se fue a la suya. Se sentó en el sillón y sacó otro libro. Mónica se sumió en la lectura. Y solo de vez en cuando llegaban a su habitación las voces del profesor y su hijo. Mónica empatizaba con los personajes. El libro describía un apasionado amor entre dos jóvenes a los que la vida les deparaba una serie de desgracias. Comenzó a reflexionar sobre cómo fue su infancia y dónde estaban sus padres. El señor Hidalgo le dijo a Mónica que él era su tío. Pero, pensó la chica, entonces debería tener padres. Y tal vez incluso haya hermanos y hermanas. El señor Hidalgo fue a ver a la chica después de una hora. Mónica,
¿por qué no saliste con nosotros a almorzar? Preguntó con tono suave el señor Hidalgo. Nunca presionaba a la chica, entendía que solo necesitaba tiempo para acostumbrarse. No quería distraerlos. ¿Qué dices? Ya eres como una hija para mí. Quiero a ambos por igual, a ti y a mi hijo. Señor Hidalgo, ¿puedo preguntarle algo? ¿De dónde viene la cicatriz en mi abdomen? ¿Estuve enferma? La expresión del hombre cambió. Esperaba diferentes preguntas de la chica e incluso ideó diversos escenarios para sus conversaciones. Pero la pregunta sobre su embarazo no la esperaba. El señor Hidalgo quería inventar algo, pero no pudo. Siempre trataba de ser honesto con la gente. Y aún en esta situación, su conciencia prevaleció. ¿Comprendes? Es una conversación muy seria. No sé si debería contarte. ¿Sobre qué? Señor Hidalgo, dígame, necesito saberlo. ¿Por qué no recuerdo nada de mi pasado? ¿Quién soy? Mónica, esta cicatriz te quedó después de una cesárea. Tuviste una hija. Una hija. Entonces, ¿dónde está ella? No lo sé. ¿Por qué? ¿Cómo? Si tengo una hija, ¿por qué no está conmigo? Son todas preguntas muy complicadas. Créeme, estabas muy débil. Al bebé lo llevaron a la unidad de cuidados intensivos. Lamentablemente, no sé nada más sobre ella. ¿Y hay alguna forma de averiguar cómo está y dónde está? Quisiera llevármela. Eso es imposible. Pudieron haber dado a la niña en adopción. Mónica, no te permitirán recuperarla. Pero soy su madre. A la chica le empezó a dar un ataque de histeria. Dígame, ¿por qué no recuerdo nada de mi pasado? ¿Realmente quieres conocer la verdad? Quiero. No estoy seguro de que estés lista para ello. ¿Por qué decides por mí? Quiero saber la verdad. ¿Quién soy y por qué estoy aquí? Resulta que incluso tengo una hija, y usted ocultó esto todo el tiempo. Señor Hidalgo guardaba silencio. Por un lado, deseaba contarle la verdad a la chica, pero no estaba seguro de que ella pudiera aceptar todo lo que le había sucedido 2 años atrás. Mónica no podía quedarse quieta. «Quiero irme de aquí», gritó la chica, «ustedes me han estado mintiendo durante tantos años». En medio de sus gritos, entró a la habitación Raúl. Entró y comenzó a observar con sorpresa todo lo que estaba sucediendo. En un momento, su interés se apoderó de él. «¿Qué está pasando aquí, papá?» «Todo está bien, hijo». Solo Mónica descubrió que tiene una hija. ¿Ella tiene una hija? ¿Y dónde está ella?, preguntó Raúl con sorpresa. No sé sobre su destino, respondió el señor Hidalgo, encogiéndose de hombros. Si lo supiera, definitivamente lo habría contado. Entonces, cuéntame sobre quién soy yo. Casi no sé nada de mí mismo, insistió Mónica. O de lo contrario me iré y diré que me están reteniendo aquí por la fuerza. Raúl se rió. La persistencia y la seguridad de la chica lo conquistaron. Nunca antes había visto a alguien acusar a su padre de retener a las personas por la fuerza. Papá, en realidad, si lo sabes, cuéntale. Creo que sería justo y honesto con ella. Quizás tengas razón, hijo, pero necesito tiempo. No sé por dónde empezar. Habla de todo como es. Estoy lista para cualquier cosa. Mónica se sentó junto al hombre. Raúl se acercó y se sentó en el suelo. También estaba interesado. Después de un momento, el señor Hidalgo le pidió a Raúl que se fuera. Pero, papá, también quiero escuchar. Por favor, repitió el profesor. Que se quede, dijo Mónica. No tenía miedo de que el hijo del señor Hidalgo también conociera la verdad sobre ella. Más que nada, quería entender finalmente su pasado. Bien, entiendo que no tengo otra opción. Te contaré lo que sé. Estoy lista, por favor, cuéntame.
Mónica lo miró con ojos tan tristes y melancólicos que parecían transmitir toda su esperanza de finalmente conocer más sobre sí misma. Así que, hace muchos años, durante mi internado, había un joven que tenía grandes expectativas. Vi en él las cualidades de un buen médico, y sabes, no me equivoqué. Se convirtió en un excelente cirujano y especialista en su campo. Y ahora, muchos años después, viene a mí y me pide ayuda. No entiendo nada, ¿y qué tiene que ver esto? Mónica estaba muy sorprendida, y no entendía por qué le estaban contando la historia de un joven médico. No te apresures. Deja que lo cuente todo tal como fue. Mónica asintió. Sigue, el señor Hidalgo continuó, este joven, Nicolás, así se llama el cirujano, me pidió que ayudara a una joven que estaba en coma. Al principio, me quedé perplejo. Después de todo, él tenía equipos médicos mejores en su hospital. Pero luego se revelaron hechos asombrosos. Me contó que los parientes de la joven ya no querían luchar por su vida. La situación empeoró cuando llegó el 7º mes de embarazo, si no me equivoco. Nicolás decidió hacerle una cesárea para salvarte. Llevaron al bebé a cuidados intensivos. No sé nada sobre su destino. ¿Y ahora puedo encontrar a este Nicolás? En el corazón de Mónica surgió la esperanza de que aún no todo estaba perdido y podía encontrar a su hija. Sí, tengo su número, pero no sé cómo reaccionará a que le haya contado la verdad. Pero creo que tarde o temprano, esto tenía que suceder. Papá, hiciste lo correcto, apoyó Raúl a su padre. Cada persona tiene derecho a la verdad, sea cual sea. Díganme, ¿por qué mis parientes dejaron de luchar por mi vida? No lo sé. Solo sé que Nicolás pidió que te llevaran al hospital con otros documentos. ¿Otros? Entonces, ¿no soy Mónica? No, no cambiaron tu nombre, pero sí tu apellido. Oficialmente, te enterraron hace un año. Mónica quedó atónita por el shock. No estaba preparada para esa información. La verdad resultó ser incomprensible y llena de misterios. Cuando se recuperó un poco del impacto, continuó. Necesito hablar con este Nicolás. ¿Cómo puedo encontrarlo? ¿Puedo llamarle mañana? No, quiero llamarle hoy mismo. ¿Pueden darme su número? De acuerdo, como quieras. El señor Hidalgo sacó su teléfono y escribió el número de Nicolás en un trozo de papel. Aquí está el número. Llámale cuando estés lista. Por mi parte, te he contado todo lo que sé. Ahora me gustaría descansar un poco. Esta conversación ha sido muy difícil para mí. Nunca pensé que tocaríamos este tema. Señor Hidalgo. Gracias. Gracias por no negarse y no abandonarme. Entonces, ¿no eres mi tío? No, no soy tu tío. Solo soy un médico que se compadeció de una chica. Te volviste para mí como una hija. Aceptaré cualquier decisión que tomes. Cualquiera que sea. Si decides irte de mí, ten en cuenta que te apoyaré. El señor Hidalgo salió de la habitación. No quería mostrar sus lágrimas. Se dirigió a su habitación y dejó que sus emociones fluyeran. El profesor nunca se había sentido tan vinculado a alguien como con Mónica. Esta chica se convirtió en algo más que una simple paciente para él. Siempre había soñado con tener una hija, pero el destino no le dio esa oportunidad. Cuando supo que la chica no era necesaria para nadie, de inmediato entendió que era una señal divina. Aquí estaba ella. Pero esto tarde o temprano tenía que suceder. Después de una amnesia total, los pacientes a menudo comienzan a recordar fragmentos de su vida pasada. A Mónica le llegaban sueños del pasado, pero el señor Hidalgo le decía que eran solo productos de su imaginación. No le confesó que muy probablemente estaba viendo a sus seres queridos, a sus parientes. Ahora le tocaba tomar la decisión que Mónica tomaría. La chica se quedó en la habitación con Raúl. Él estaba sentado en silencio, reflexionando sobre la información que había escuchado. ¿Qué planeas hacer ahora?, preguntó. Ni siquiera lo sé.
lo primero que necesito es llamar a este Nicolás. Él tiene que saber qué pasó con mi hija. Voy a hacerlo ahora mismo. Mónica estaba decidida. Ahora, según ella, su vida aburrida y gris había adquirido un nuevo significado. Lo que más deseaba en el mundo era encontrar a su hija y recuperarla. Mónica marcó un número de teléfono, y el teléfono sonó. Nicolás no respondió de inmediato. Hola, escuchó Mónica una agradable voz masculina al otro lado del teléfono. Hola, mi nombre es Mónica, vivo con el señor Hidalgo. La chica hizo una pausa, estaba muy nerviosa, y sus pensamientos se confundían en su cabeza. Pero Nicolás interrumpió el silencio. Entonces, el señor Hidalgo ya te lo contó todo, ¿verdad? No pensé que esto sucedería tan rápido. Nicolás. Necesito hablar contigo. ¿Cuándo puedo ir a tu casa? Estoy trabajando en este momento. ¿Puedo ir a tu trabajo? Mónica fue insistente. No, será mejor hablar en mi casa. Hay demasiadas orejas indiscretas en el hospital. ¿Qué tal en una hora en mi casa? Te enviaré la dirección por mensaje. ¿Podrás venir? Sí, por supuesto. Entonces, estaré esperándote. Mónica estaba emocionada. Raúl la miraba sin apartar la vista. ¿Y bien? Preguntó con curiosidad. ¿Puedo ir a su casa a hablar? Bueno, eso es genial. Entonces prepárate, y vámonos. ¿Vas conmigo? Mónica se sorprendió. Claro, ¿o querías deambular por la ciudad sola? ¿Cuál es la dirección? Mónica abrió el mensaje y le pasó el teléfono a Raúl. Sí, vive en el centro. No, iremos juntos. Tomaré el coche de mi padre, prepárate. Después de media hora, se dirigieron a la casa de Nicolás. Durante todo el camino, a Mónica le costaba quedarse quieta. Sus manos estaban húmedas por la ansiedad. Iba con grandes esperanzas de descubrir más sobre sí misma. ¿Quién era y por qué su destino se había desarrollado tan tristemente? Últimamente, Mónica realmente había tenido sueños extraños. Conducía en un auto hermoso y elegante. En el frente, había personas desconocidas. Todos sonreían y estaban felices. Luego, todo se volvía negro, y ya no veía nada. Mónica nunca le contó al señor Hidalgo sobre estos sueños. Pensaba que no significaban nada, pero ahora empezaba a cuestionarlo. ¿Y si es un fragmento de su vida pasada? Ahora tenía que entenderlo. Raúl se detuvo frente a un edificio de 5 pisos. Subieron al tercer piso y llamaron a la puerta. Se abrió casi de inmediato. Era evidente que los estaban esperando. Nicolás abrió la puerta y sonrió. Mónica, se alegró, no has cambiado desde la última vez que te vi. Pasa. Ah, ¿no estás sola? Sí, este es el hijo del señor Hidalgo. Entonces, pasen. Soy Nicolás, se presentó. Raúl. Mucho gusto. ¿Quieren té o café? Ofreció Nicolás. No, gracias. Mónica miró a Raúl, y él también negó con la cabeza, indicando que no quería nada. Entonces, siéntense. ¿Sobre qué querías hablar? Sobre mi hija. ¿Cómo puedo encontrarla y verla? Cuando supe que tenía una hija en alguna parte, mi vida cobró sentido. En los últimos días, sentí como si estuviera viviendo una vida que no es la mía. No sé sobre su destino. Está mintiendo, Mónica no pudo contener sus emociones. No, estoy diciendo la verdad. Cuando nació, la llevé de inmediato a la unidad de cuidados intensivos neonatals. Estuvo en la unidad de prematuros. La niña se fortaleció y luego la trasladaron a un orfanato. ¿Y eso es todo? ¿Y cómo la encuentro ahora? ¿Dónde está ella? Podría preguntar a qué orfanato la llevaron. Pero entiendes que ella está registrada como un bebé abandonado, ¿verdad? En los documentos, no existes como su madre,
y no te permitirán verla. ¿Pero puedes organizar una reunión? Podrían haberla adoptado. Oh, no sé. Claro, preguntaré a dónde llevaron a tu hija, pero no prometo que podamos organizar un encuentro contigo. Estaré muy agradecida si, al menos, puedes ayudarme. Solo quiero echarle un vistazo, aunque sea con un ojo. Lo intentaré. Dime, ¿por qué mis parientes me abandonaron? ¿Por qué no quisieron continuar el tratamiento? Es una pregunta complicada. No creo que debas conocer toda la verdad. Será muy dolorosa para ti. Estoy lista para cualquier respuesta. Además, ya sé que me abandonaron. ¿Estás segura de que quieres saber todo? Quiero escuchar la verdad, sin importar lo que sea. Bien, te lo contaré todo. Solo promete que no buscarás a esas personas. Son muy malas. Lo prometo. Ingresaste a mi cuidado después de un grave accidente. Había muchas lesiones internas. Tu rostro y cabeza sufrieron graves daños. Las posibilidades de que sobrevivieras eran escasas. Fue el día de tu boda. Me casé. Sí, pero me sorprendió otro detalle. Apenas ingresaste en estado crítico y sufriste un accidente. El accidente, fue en la parte trasera. Tu prometido apenas tuvo rasguños y quedó asustado. Contigo estaban tu abuela y tu suegro. ¿Tengo una abuela? Mónica se emocionó, ahora estaba en el séptimo cielo de la felicidad. Significa que tiene parientes. Ahora los encontrará con seguridad. ¿Estuvo? ¿Por qué estuvo? Mónica volvió a cambiar de expresión, su alegría se desvaneció. Tu abuela murió en el hospital, su corazón no resistió. ¿Por qué? ¿Por qué la vida conmigo es tan injusta? No lo sé. Nicolás encogió los hombros. Le daba pena a Mónica, pero ella misma quiso saber toda la verdad. La chica comenzó a llorar, resulta que tenía una abuela. Mónica quería recordar cómo era, cómo se veía. ¿Y tenía padres? Preguntó la chica entre lágrimas. Me dijeron que eras huérfana. Probablemente solo tenías a tu abuela, según lo que entendí. La chica comenzó a llorar aún más fuerte. Raúl se acercó y la abrazó por los hombros. Nicolás no continuó. ¿Qué pasó después? Preguntó Mónica. No creo que deberíamos seguir hablando de esto. Necesitas calmarte y aceptar toda esta información. No, quiero saber qué pasó después. ¿Por qué vivo con el señor Hidalgo si tengo un esposo? Puedo contarte, pero solo si te resulta difícil escuchar, dímelo de inmediato y detendremos esta conversación. La chica asintió. Tu suegro es una persona muy influyente en la ciudad, pagó por tu tratamiento, pero no puedo llamarlo una buena persona. Pidió que te desconectaran de las máquinas. ¿Qué quieres decir con desconectada? ¿Ya no la estaban tratando? No, me malentendiste. ¿La mataron? Intervino Raúl en la conversación, no pudo contenerse y le dijo a Mónica directamente. No, eso no puede ser. La joven estaba perpleja. ¿Por qué? No lo sé. Sería mejor preguntarle a él, pero no te aconsejaría buscar a esa persona. Tu condición en el hospital empezó a empeorar, así que tomé la decisión de realizar una operación. Diste a luz a una niña que llevaron a la unidad de cuidados intensivos neonatals. Le dije a tu suegro que el bebé no sobrevivió. Así que ella tenía una oportunidad de vivir. No sabía cuáles eran los planes de ese hombre. Luego, él pidió que te desconectaran de los aparatos. Me amenazó. Fue entonces cuando se me ocurrió la idea de acudir al señor Hidalgo. No inmediatamente, pero aceptó llevarte al tratamiento. Cambié los documentos, y le dije a tu suegro que no había sobrevivido. Él organizó tu funeral. Así que, Mónica, necesitas mantenerte discreta en la ciudad. Pueden verte, y entonces habrá problemas no solo para ti, sino también para mí.
Pero necesito encontrar a mi hija. Te advertí que podrían haberla adoptado. Así que no puedo prometerte nada, pero lo intentaré. Mónica, hice todo lo que estaba a mi alcance. Puedes enojarte conmigo por lo que hice. Pero créeme, fue la mejor salida en ese momento. ¿Entonces oficialmente estoy muerta? La joven estaba en silencio. Parecía que ahora sabía casi todo sobre sí misma, pero aún quedaban muchas preguntas. Quería recordar su infancia, tal vez a sus padres. Mónica se sintió muy triste y dolorida por no tener a quien contarle sobre su infancia y adolescencia. ¿Y si nunca recuerda más? Le daba miedo. ¿Puedo preguntar algo? ¿Alguna vez recuperaré la memoria? Realmente quisiera recordar mi infancia y a mi abuela. No lo sé. Aquí solo se puede esperar un milagro. Es muy bueno que hayas salido del coma y hayas vuelto a la vida normal. Caminas, ves, piensas. Ya es un gran milagro para personas como tú, que han sufrido mucho. Pero me quedé toda llena de cicatrices, lloró la chica. Eso se puede arreglar, la consoló Raúl, trabajo como cirujano plástico en el extranjero. ¿Quieres que organice un viaje y solucionemos todo? Ella también puede salir al extranjero con sus nuevos documentos, ¿no? Creo que sí. No debería haber problemas con eso. Solo necesito obtener un pasaporte. Bueno, entonces, a partir de la próxima semana, podemos ocuparnos de eso y hacer todo mientras esté aquí. Después, nos iremos juntos. Te organizaré todo. No quiero. Prefiero quedarme como estoy. Estas cicatrices me recuerdan que antes fui feliz. Mónica, ahora serás feliz. Simplemente no entiendes lo afortunada que eres de sobrevivir y no quedar en una silla de ruedas. Nicolás intentaba animar a la chica. Espera mi llamada. Te llamaré tan pronto sepa algo sobre tu hija. Gracias, Nicolás. Realmente me has ayudado mucho. Estoy agradecida de que hayas salvado mi vida y la de mi hija. Espero que mi niña esté bien. Raúl y Mónica agradecieron a Nicolás y regresaron a casa. Durante todo el viaje, guardaron silencio. Mónica estaba inmersa en sus pensamientos, reflexionando sobre cada palabra que había escuchado. Raúl prometió ayudarla a obtener un pasaporte y llevarla al extranjero para corregir las secuelas del accidente. Aunque Mónica se resistió al principio, Raúl se mantuvo firme. Los 2 días siguientes se hicieron eternos en espera. Cuando Mónica escuchó el timbre de su teléfono, se puso alerta. Era Nicolás. Hola, Nicolás. Estuve esperando tu llamada. Mónica revivió. Sostenía el teléfono tan fuerte que parecía que lo aplastaría. Mónica, encontré dónde está tu hija ahora. Está en un hogar de niños. ¿Puedo verla? Creo que sí. Necesitamos hacer los arreglos. Voy a preguntar a mis conocidos cómo podemos organizarlo. Espera mi llamada. Gracias. Estoy esperando ansiosa. Mónica apagó el teléfono y sonrió. Raúl entró en la habitación justo en ese momento, acababa de llegar de la ciudad. ¿Por qué estás tan feliz? Preguntó él, ¿hay buenas noticias? Sí, mi hija está en un hogar de niños y es probable que la vea pronto. Ni siquiera puedo imaginar cómo será ese encuentro. Estoy tan nerviosa. También tengo buenas noticias para ti. El pasaporte puede estar listo en 2 semanas. Estaré aquí durante ese tiempo, así que luego podemos irnos juntos. No estoy segura de si quiero irme. Me parece que cuando vea a mi hija, no podré irme. Querré estar cerca de ella, ir al hogar de niños y verla aunque sea desde lejos. Pero no te vas para siempre, ¿verdad? Arreglaremos todas tus cicatrices, te recuperarás y podrás regresar. Volvamos a hablar de esto más tarde, sugirió Mónica, mis pensamientos están completamente enfocados en mi hija en este momento. Quiero verla. Nicolás llamó al día siguiente. Dijo que podrían encontrarse con la niña después de su trabajo.
Él iría al hogar de niños y los llevaría. Mónica no podía encontrar paz durante todo el día. Raúl le dijo que irían juntos. El hijo de Mr. Iñalgo resultó ser muy amable. La aceptó de inmediato y la ayudó en todo. Por la noche, fueron a encontrarse con la niña. Mónica pidió que detuvieran en una tienda de juguetes para comprarle un osito de peluche. Eligieron uno pequeño para que le recordara a Mónica. Estaba nerviosa. Llegaron, pero Nicolás aún no estaba. ¿Estás nerviosa?, preguntó Raúl. Sí, mucho. Sé que ella no me conoce. Soy una extraña para ella, pero quiero que estemos juntas siempre. Vieron a Nicolás que se acercaba rápidamente hacia la entrada. Vaya, son rápidos. Vamos. Hizo un gesto con la mano y se dirigieron al hogar de niños. Cuando Mónica entró, notó una atmósfera acogedora. En las paredes había dibujos infantiles y fotografías, pero Mónica notó que los ojos de los niños estaban tristes. Después de todo, vivían sin padres, sin el calor de una madre. Le apretaba el corazón pensar en ello. Su hija también vivía sin madre y padre. Mónica no sabía quién era su esposo y si se había casado. Estas preguntas también le intrigaban. Nicolás se acercó a la puerta y pidió que esperaran. Se había arreglado todo, y salió una joven del corredor. Ella coqueteó con Nicolás de inmediato. Parecía que le había caído bien. Los condujo a una habitación con sofás, una televisión y juguetes. Esta es la sala de juegos. Regresaré en un momento, esperen aquí y no salgan. A través de los 10 minutos que parecieron toda una eternidad, ella regresó al juego con una pequeña niña en brazos. Era una niña muy linda y hermosa, vestida con un simple vestido. Su cabello era corto pero ya estaba recogido en una pequeña cola. Mónica comenzó a llorar. Intentaba contener sus emociones, pero no podía. Las lágrimas rodaban por sus mejillas. Reúnete, o la niña sentirá tu estado, dijo la joven. Colocó a la niña en el suelo. La niña observaba con interés a las personas en la habitación. ¿Cómo se llama?, preguntó Mónica. Ofelia, así la llamaron en el hospital infantil, en cuidados intensivos. No cambiamos su nombre, así quedó registrado. ¡Qué hermoso nombre! Mónica sonrió a través de las lágrimas, es tan hermosa y tierna. Puedes cargarla. Va bien con todos. La niña es muy sociable e ingeniosa. Ni siquiera pensarías que nació antes, simplemente es un poco más pequeña que los demás niños. Mónica se sentó junto a la niña con especial cuidado y le ofreció un osito de peluche. Al principio, la niña la miró con desconfianza, pero luego extendió sus pequeñas manos. Mónica, conteniendo las lágrimas, le dio el osito y abrazó a la niña. En ese momento, sintió un calor en el corazón. No podía creer que fuera su hija, la persona más cercana y querida en este mundo. La trabajadora del hogar infantil observaba la escena con gran ternura. ¿Se puede adoptar a la niña?, preguntó Mónica. Sí, pero necesitará reunir muchos documentos. ¿Está casada? No. ¿Y trabaja? Tampoco. Entonces no tiene posibilidades de adoptarla. ¡Qué lástima! Mónica comenzó a llorar. Ya no podía contener sus emociones, ni siquiera frente a la niña. ¿Y ahora qué debo hacer? Inventaremos algo, dijo Raúl. Salieron con Nicolás para no interrumpir el juego de Mónica con la niña. La joven estuvo con ella durante unos 40 minutos. El tiempo pasó tan rápido que ni siquiera se dieron cuenta de que ya estaba oscureciendo afuera. Es hora de cenar, dijo la trabajadora del hogar infantil. Mónica asintió, aunque su corazón se estaba desgarrando. Agradeció a la joven por permitirle ver a su hija. Cuando salió, Raúl estaba solo. ¿Y Nicolás?, preguntó ella. Se fue a casa. No tuve la oportunidad de agradecerle. No importa. Aún tendrás la oportunidad de agradecerle.
Nicolás es realmente una buena persona. Mi padre sabe cómo entender a la gente. Es raro encontrar a alguien así hoy en día. Es cierto. Bueno, ¿vamos? Vamos. Mónica bajó la cabeza y se dirigieron hacia el coche. En casa, Mónica compartió sus impresiones sobre su hija con el señor Hidalgo. Mientras hablaba de su hija, brillaba de felicidad. El señor Hidalgo la escuchaba atentamente, y su rostro se iluminó con una sonrisa. Estaba contento de haber tomado la decisión correcta y haber compartido todo. Mónica compartió que su hija era muy linda, se relacionaba bien y sonreía. No le tenía miedo en absoluto y jugaba con ella. Todos los días, los pensamientos de Mónica estaban ocupados solo por su hija, y ella deseaba adoptarla y llevarla consigo. Pero recordó las palabras de la trabajadora del hogar infantil de que la joven no tenía posibilidades. Su corazón se desgarraba por la injusticia. Un día, mientras estaba en el jardín leyendo un libro, Mónica dejó de lado el libro de vez en cuando y se sumergió de nuevo en sus pensamientos. En la cabeza de Mónica, se reproducían diferentes escenarios, pero ninguno de ellos parecía adecuado para llevarse a la niña. Raúl se acercó a ella con una expresión alegre. ¿Por qué estás tan contento?, preguntó sorprendida Mónica. Mañana ya me voy, compré los boletos, le mostró a Mónica 2 boletos. ¿Y por qué 2? Vamos a volar juntos. Pero eso es imposible. No tengo los documentos listos. Mónica se alegró de no tener documentos. No quería volar. Ya están listos. Raúl mostró orgullosamente su pasaporte a Mónica. ¿En serio? ¿Cómo pudiste conseguirlo tan rápido? Trabaja allí una compañera de clase mía. Y con un par de sonrisas y una caja de chocolates, me ayudó. Eres persistente. Mónica empezó a reír. Bueno, ¿qué esperabas? La apoyó Raúl, así que empaca tus maletas. Espero que tengas una. ¿O presto el mío? Mis cosas están en el desván de mi padre. No tengo nada. Entonces esta noche le pediremos prestado, no es un problema. Y allí ya te compraremos todo. Simplemente hoy no hay tiempo para ir de compras, y no deberías salir a la ciudad por ahora. De repente, alguien podría reconocerte. Por la noche, regresó a casa el señor Hidalgo, y Raúl decidió informarle durante la cena que volarían juntos. No sabía cómo reaccionaría su padre, así que decidió comenzar la conversación desde lejos. «Papá, ¿qué piensas de arreglar las cicatrices de Mónica?», preguntó Raúl. «Lo veo positivamente. Pero no todo es tan fácil como piensas». El señor Hidalgo ni siquiera se sorprendió por esa pregunta. «¿Por qué dices eso? ¿Quieres discutir con uno de los mejores cirujanos plásticos?» «No, no discutiré contigo, pero las cicatrices son profundas. Aquí es evidente que no se pueden eliminar tan fácilmente. Creo que aquí es necesario evaluar la condición de la piel. Pero siempre hay opciones. ¿Verdad? Me enseñaste que siempre debemos buscar soluciones en lugar de simplemente renunciar a la oportunidad. ¿Y qué propones?». El señor Hidalgo miró atentamente a su hijo. Ya se había imaginado que Raúl estaba planeando algo. «Mañana nos vamos juntos». Mónica bajó la mirada. No sabía qué decir, así que continuó jugando con los vegetales en su plato. «¿Cuándo se van? ¿A dónde?». El señor Hidalgo apartó el plato con la cena. «Regresa, papá. Mi tiempo de vacaciones está llegando a su fin. Los boletos serán solo para mañana». «Pero Mónica, ¿has pensado en cómo va a sobrellevar el vuelo? Creo que todo estará bien. Ya está lo suficientemente fuerte y recuperada, ¿verdad?». Raúl se dirigió a Mónica, pero ella no respondió. «Raúl, esta es una decisión apresurada, en mi opinión». «Papá, todo estará bien. ¿Por qué siempre piensas en lo peor?». «Soy realista. Me parece que a Mónica le hace falta tiempo. Solo di que no quieres quedarte solo».
Y también es eso. Me he acostumbrado a ella. Mónica es como una hija para mí. Entonces debes dejarnos para que pueda ayudar a Mónica a recuperar su antigua belleza. Ya es una chica muy hermosa. Pero aún es muy joven para pasar toda su vida con esas horribles cicatrices en el rostro. El señor Hidalgo suspiró profundamente y estuvo de acuerdo con su hijo. Está bien, tal vez tengas razón, hijo. Solo soy un egoísta terrible. Hagan lo que consideren necesario, y yo apoyaré su decisión. Por la noche, Mónica empacó sus cosas. No tenía muchas, así que no le llevó mucho tiempo prepararse. Antes de acostarse, fue a la habitación del señor Hidalgo y le agradeció nuevamente por no haberla rechazado. Mónica estaba muy agradecida con el profesor por su buen corazón. Durante la noche, Mónica no pudo cerrar los ojos. Estaba pensando si estaba haciendo lo correcto al aceptar volar al extranjero. Incluso quería quedarse para encontrar a su esposo y a su suegro. Se quedó dormida al amanecer. Su sueño fue profundo. Mónica soñaba con su pequeña hija. Alguien llamó a la puerta. Era Raúl. Mónica se despertó y abrió la puerta. Buenos días, dormilona. Entonces, necesitamos salir en 40 minutos. ¿Puedes prepararte a tiempo? Sí. Rápido. Entonces te espero abajo. Raúl lucía feliz. Claramente, estaba de buen humor. Mónica se preparó rápidamente, tomó su maleta y bajó. ¿Tan rápido? Se sorprendió Raúl. Bueno, entonces partamos temprano. ¿Qué tal si hay mucho tráfico? Todo el camino, Mónica guardó silencio. No podía entenderse a sí misma. A veces sentía que estaba tomando la decisión equivocada, pero en otro momento, su opinión cambiaba, y se daba cuenta de que de todos modos no tenía posibilidades de estar cerca de su hija, solo podía observar desde lejos mientras la niñera llevaba a los niños a pasear. Ya en el aeropuerto, durante el proceso de registro, Mónica tomó su maleta y, cuando Raúl se distrajo, se dirigió hacia la salida. No se dio cuenta de inmediato de que Mónica no estaba a su lado. Cuando vio que estaba solo, corrió hacia la salida y encontró a la chica. Mónica, le gritó, ¿por qué? Ella se detuvo y bajó la mirada al suelo. No puedo. Sabes, lamentaré haber volado. Siento que debo estar cerca de mi hija. Aunque sea observándola desde lejos y viendo que está bien. Mónica, entiendo todo eso. Eres su madre, quieres estar cerca de tu hijo. Pero piensa, ¿no sería mejor si te cuidaras a ti misma? Eres una joven y tienes todas las posibilidades de recuperar tu belleza. Creo que ahora es la mejor decisión, mientras las cicatrices aún son jóvenes. Pero no podré. Mi corazón está aquí cada minuto. Pienso en mi hija. Raúl la miraba y sonreía. Recuperaremos a tu hija después de completar todos los trámites, le dijo. Mónica levantó la mirada sorprendida. ¿Cómo? ¿Cómo podemos recuperarla? ¿Has descubierto algo? Casi. Te casarás conmigo. Y luego nos darán a tu hija. Hablé con Nicolás para que hable con esa joven trabajadora del hogar infantil que le lanzaba miradas. Entonces ella entregará a la niña en adopción. No. Pero eso no está bien. ¿Por qué? Apenas nos conocemos. Pero está bien, intentemos. Puedes venir a vivir conmigo al extranjero o quedarte con mi padre. Creo que no le importará que haya un niño pequeño en la casa. ¿Sabes? Creo que el tiempo mostrará cómo será el futuro, pero necesitamos sacar a la niña del orfanato. Me gustó mucho. Me gustaría que viviera con nosotros. Mónica comenzó a llorar. No llores. Después de todo, ¿no está todo bien? A veces me pregunto por qué la gente cercana a mí me rechazó. Y ustedes, por el contrario, quieren ayudarme y me aceptaron como a una propia. Creo que esto es otro argumento a favor de que estarás mejor viviendo en el extranjero. Así nadie te encontrará nunca más.
Y tu hija podrá ir al jardín de infantes y luego a la escuela. Es pequeña y aprenderá rápidamente el idioma. ¿Sabes qué perspectivas hay allí? No lo sé. Entre los procedimientos, te daré un recorrido. Mónica, decide. Mi oferta fue cuidadosamente considerada, así que no renunciaré a mis palabras. Mónica se quedó un minuto más con la maleta en la mano y aceptó. Fueron a registrarse. Ahora ella lloraba de felicidad.